Señor les bendiga, mis hermanos. Honestamente estoy muy feliz de estar aquí arriba. Es la primera vez que estoy aquí. Y pues les pido que se pongan sobre sus pies y me acompañen en su Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos Sí. del 11 en adelante. La primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Me pueden indicar con un amén cuando ya lo tengan. Y así me acompañan leyendo alternadamente. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y así le pido a mi hermana Emily si puede hacer una oración. Bendición. Amén. Y así este texto es una carta escrita de Pablo dirigida a Timoteo. Pueden tomar su lugar. Esta carta la escribió Pablo a Timoteo, dándole varias indicaciones de cómo dirigir al pueblo de Éfeso. Primero, quiero dar contexto de quién era Timoteo. Timoteo era un joven que creció en la fe judía. Fue criado por su madre y su abuela, quien le enseñaron las sagradas escrituras. Se convirtió en discípulo de Pablo, a quien consideraba como un hijo espiritual y un amigo cercano. Timoteo le encantaba estudiar la palabra, le encantaba saber qué decía la palabra del Señor. También hacía lo que Pablo le pedía que hiciese. También Timoteo tenía una naturaleza tímida y reservada. Era muy cerrado ante las personas, era muy tímido, pero pues él enfrentó esa naturaleza. Y aunque él era joven, él se atrevió a dirigir al pueblo de Éfeso. El día de hoy voy a estar diciendo algunas instrucciones que Pablo le pidió específicamente a él. Fueron muchas las peticiones que le pidió Pablo a Timoteo, pero yo solo me voy a enfocar en 3. La primera es: aprovecha tu juventud. La juventud de ahora en las iglesias están desorientados. Muchos no oran, no ayunan, no hablan con el Señor, no leen la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no leen la palabra? Porque ponen en primer lugar otras cosas que no importan.
En vez de poner en primer lugar al Señor, ponen otras cosas que no tienen nada que importar. Un ejemplo muy, muy común son las redes sociales. Las redes sociales nos distraen. Las redes sociales nos distraen. El teléfono nos distrae. ¿Con qué? A veces podemos decir nosotros, ay, voy a orar, voy a leer la palabra, ahora sí voy a hablar con el Señor. Pero luego ves el teléfono y dices, y si veo poquitos videos, y si veo el Facebook, ya después un ratito lo veo y ya me pongo a orar, o ya me pongo a leer la palabra. ¿Y qué pasa? Pasan después muchas horas en el teléfono, pasa 1, 2, 3, 4, 5, pasan muchas horas en el teléfono y se te olvida que vas a orar y ya hasta terminas en la madrugada con el teléfono. Y pues nosotros nos distraemos con eso, con el teléfono, con otras cosas. Que después en la madrugada ya nos damos cuenta de cuánto tiempo pasó y decimos, se me olvidó orar, se me olvidó leer la palabra. Bueno, la leo mañana o oro mañana. Y mañana pasa lo mismo y así a continuación y así seguido y seguido y seguido. Porque no tenemos comunión con el Señor. Comentábamos antes que Timoteo era un joven que luchaba con su naturaleza reservada y tímida. También dudaba de sí mismo, lo menospreciaban. Pero él luchó contra su naturaleza. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo que lo hiciese. Lo inspiró a que él derrotara su naturaleza para que pudiera servir al pueblo de Éfeso. Y así nosotros, aunque jóvenes, no estimemos nuestra edad, ni en la etapa en que estemos pasando, aún así también tenemos retos como Timoteo tenía retos. Tenemos desafíos e inseguridades. Somos instrumentos en manos de Dios si nosotros se lo permitimos. Dice su palabra, la mies es mucha y los obreros pocos, pero en Canaán hay muchos hermanos, hay muchas personas y todos podemos servir en la casa del Señor. Todos podemos servir en la alabanza, en la construcción, inclusive en la limpieza. En lo más mínimo podemos servir al Señor si lo hacemos con todo el corazón. Y así voy a pasar al punto número 2. Preparémonos más y cultivemos nuestros dones. En una ocasión Fanny nos hizo el comentario que todos tenemos dones y los dones son un regalo de Dios. Y Timoteo tenía muchos dones y a pesar de sus dones, Pablo le dice, si me acompaña en su Biblia, en el mismo capítulo, en el versículo 13, si alguien me lo puede leer. Gracias. Nosotros tenemos que irnos desarrollando. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dígale al que está a su lado, ¿cómo vamos a desarrollar nuestros dones? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestros dones? Aquí mismo, en el texto nos dice, con la lectura. Con la lectura vamos a poder hacer lo que sea. Con la lectura vamos a poder enfrentar cualquier situación. Pablo le decía a Timoteo que estudiase más. ¿Por qué? Porque Timoteo se iba a enfrentar a las falsas doctrinas. ¿Por qué Pablo le decía a Timoteo que se preparase? Que leyera más. Porque se iba a enfrentar a las creencias paganas. ¿Por qué? ¿Qué creencias paganas? ¿Cuáles creencias paganas? Recordemos que en Éfeso, en tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad cosmopolita. ¿Qué es cosmopolita? Que tenía diversas culturas, se podría decir, con influencias griegas y romanas, que también destacaban en las artes mágicas y el ocultismo. O sea,
En Éfeso se mezclaban otras creencias, venían otras personas y mezclaban la creencia de la palabra y mezclaban su creencia. Y las predicaban, y como no había justificación, le creía la gente a esas personas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, estudia, lee la palabra porque te vas a enfrentar a los que dan doctrinas falsas, doctrinas erróneas, doctrinas que no son ciertas. Imagínense, si no estamos preparados, no leemos la Biblia, imagínense que nosotros vamos con un hermano y él tiene una creencia diferente y tú le dices, no, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto, y que el hermano te diga, o la persona te diga, ¿y tú cómo sabes que no es cierto? Porque sí te van a preguntar, ¿y tú cómo sabes que no es cierto? Y si nosotros no estamos estudiados, nosotros vamos a estar como de que, ay, no, pues eso sí, no sé. Nosotros vamos a decir eso, nosotros nos van a dejar con, y eso sí, ya no sé. Yo nomás digo que pues, no es cierto. Por Timoteo, sabiendo así, Pablo, sabiendo así que Timoteo tenía dones, le insistía que desarrollara más para poder confrontar esas creencias. Deberemos prepararnos así como Timoteo se preparó, seguir su ejemplo. Tenemos que estar preparados. ¿Saben por qué? Porque Monterrey se ha vuelto una cosmopolita. Monterrey se ha vuelto un Éfeso. Vienen personas de otras ciudades, de otros países, y luego ponen sus creencias, nos meten sus creencias. Vienen personas asiáticas, haitianos, franceses, europeos, estadounidenses, de todas partes del mundo. Y si nosotros no estamos preparados con la palabra del Señor, ellos nos van a desorientar con preguntas que nosotros no vamos a poder responder. O también creencias que otros tienen nos pueden confundir, y a pesar de eso, y pensar nosotros que esas creencias son reales. Yo me acuerdo que en una clase del prebautismal estábamos hablando de unas creencias un poco raras. Primero, de una sonrisa santa. Yo me quedaba como, ¿qué es eso? Pues al parecer, en vez de que ellos lloren cuando oran al Señor, se empiezan a reír. ¿Cómo vas a justificar eso a las personas que creen en eso si no sabes lo que dice la palabra? Y así doy introducción al tercer punto, que es ser ejemplo de todos. El mundo de afuera es un caos, como dije anteriormente. Nosotros como jóvenes y como hermanos tenemos que ser ejemplo para los demás. Como Timoteo se preparó para guiar a las personas, aunque era joven. La edad no importa cuando sirves al Señor. La edad no importa cuando sigues al Señor, cuando predicas su palabra. Un niño incluso puede, con lo poco que sabe, le puede ministrar a sus amiguitos. Un adolescente también puede ministrar a sus amigos. Un joven también, un adulto también puede ministrarlos. Nosotros tenemos que ministrar a todos, aunque sea metiéndoles la palabra sin que ellos se den cuenta. ¿Tienen algún problema? Un vecino, un amigo, una persona que sea. ¿Tú qué le vas a decir? Es que dice tal, en tal parte de la Biblia dice tal. Y ellos te van a decir, eso no me importa. Muchos sí te van a decir eso. Muchos sí te van a decir que no les importa. Es mejor meter esa palabra disimuladamente sin que se den cuenta. Timoteo tuvo muchos retos y tuvo que luchar con su naturaleza reservada y tímida. Un desafío que Pablo le animó a superar. Timoteo, a pesar de ser una persona reservada, a pesar de ser una persona tímida, se atrevió a hablarle al pueblo de Éfeso. Se atrevió a hablarle al pueblo de Éfeso. ¿Por qué nosotros tenemos que estar estudiados?
con lo básico, porque muchos te van a preguntar muchas cosas y tú a veces no vas a poder responderles. La más básica, ¿por qué crees en Dios? Es la que siempre te dicen, ¿por qué crees en Dios? Y tú si no sabes por qué, ellos te van a decir, entonces no sabes. Entonces nada más estás creyendo por creer, no porque sepas. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los creyentes y los no creyentes. En nuestras escuelas, en el trabajo, con el vecino, con la vecina, con el amigo, con la amiga, con su hermano, con su familia, con todos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, nosotros nos vamos a ir y muchos se van a quedar si nosotros no predicamos la palabra a la gente de afuera. Y nosotros no queremos eso. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás. Porque una vez en una predicación nuestro hermano Jared nos comentaba que no tenemos que tener una segunda vida. Que en la iglesia somos uno y en el mundo somos otro. No tenemos que tener diferentes comportamientos en un lugar y luego en otro. Imagínese en la iglesia usted danzando, adorando y en el mundo desatando. Nosotros tenemos que ser una sola versión. Nosotros tenemos que ministrarles al pueblo, a Monterrey, a nuestros vecinos, a todos. ¿Para qué? Por si alguien sabe que eres cristiano y tú te comportas de manera diferente, ellos te van a decir, no, que muy cristiano. Muchos te van a preguntar, muchos te van a decir eso, no, que muy cristiano. Porque si te pasa, cuando no te comportas como tal y ellos saben que eres cristiano, te van a decir eso. Es mejor que nosotros seamos una sola versión en la iglesia y afuera. ¿Para qué? Para que cuando nosotros salgamos, cuando alguien nos vea, pueda decir, ese joven verdaderamente es un hijo de Dios. Para que la gente de afuera te diga, tú sí eres un hijo de Dios. Tú sí representas. Nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que representar a nuestro Dios. Porque nuestro Dios murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y nos pidió a nosotros que les dijéramos la palabra a todos. Y tenemos que hacerlo. No tenemos que ser una persona diferente en otra parte. Tenemos que ser siervos de Dios en todas partes. Si alguien te conoce desde hace mucho y sabe cómo eras antes y se da cuenta que cambiaste, te va a decir, tú te comportas diferente. Ya no te peleas como antes. Ya no haces desorden como antes. Ahora te veo más sonriente. Te brilla el rostro. Te veo diferente. Porque nosotros cuando cambiamos para el Señor, todo nos cambia. Todo, nuestros sentimientos, nuestro rostro, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Nosotros tenemos que ser como Timoteo, que predicó la palabra a Éfeso. Él predicó la palabra de Dios a Éfeso. Nosotros tenemos que ser como Timoteo y predicarle a nuestro Éfeso, a Monterrey. Porque no todos tenemos amigos cristianos y los queremos mucho. ¿Qué pasa si ellos se quedan y nosotros nos vamos?
No tenemos que hacer eso, tenemos que predicarles. Tenemos que hablarles del nombre verdadero del Señor. Tenemos que hablarles de un Dios que es sobre toda persona, sobre todo, que es Rey de Reyes, que es Señor de señores. Muchos tendrán su creencia de que la Virgen hace esto, de que el San Judas hace esto. Pero nosotros les vamos a decir, nosotros creemos en un Dios verdadero, un Dios que hace maravillas, un Dios que cambia, un Dios de amor eterno. Nosotros tenemos que ser predicadores. Y este es un pequeño mensaje que yo hice. Y así le doy el lugar a mi hermana Fanny. Gloria a Dios.